Hola Niki. ¿Qué tal? Bien, bueno, de rector de la Universidad Nacional Litoral a responsable de las políticas universitarias en el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son los desafíos de la nueva política? Desafíos hay varios. Yo creo que esencialmente lo digo autocríticamente por haber sido los últimos 8 años rector y por ende parte del sistema, el sistema universitario argentino. Nos estamos debiendo algunas discusiones sobre dónde debe girar las políticas universitarias. Me parece que nos hemos pasado mucho tiempo pasando de la discusión presupuestaria a la discusión paritaria y de la paritaria a la presupuestaria, y las cuestiones más importantes en lo que hace a la formación de los jóvenes han quedado un poco al margen de la discusión. Entonces, pensar que tenemos que por lo menos poner en discusión si los profesionales que estamos formando son los que hoy necesita el país, si es hoy lo que necesita un sistema productivo y social muy distinto al de años anteriores. Noto que todavía en muchas de nuestras carreras tenemos una formación fuertemente enciclopedista, los cargamos a los chicos y chicas de contenidos, de datos, que en un mundo tan cambiante y que cada vez va a ser más cambiante aún, probablemente poco les sirvan al momento de ejercer su profesión. Y no estamos poniendo el acento en formar profesionales que estén capacitados para adaptarse a los cambios continuos. Me parece que es uno de los temas que el sistema universitario como sistema tiene que poner en debate, y bueno, nosotros desde nuestra función lo que pretendemos hacer es promoverlo a este debate, ¿no? Creo que es una cuestión central. Tenemos que pensar de manera distinta el crecimiento, la expansión de la educación superior. Reconozco que ha habido un crecimiento importante en los últimos 10 años, pero que ese crecimiento se ha basado casi exclusivamente sobre la base de la creación de nuevas universidades, y no siempre esta es la mejor respuesta. En muchos casos vemos que una extensión áulica, una nueva sede, un esfuerzo conjunto de 2 o más universidades con actores locales puede ser una respuesta más rápida, más eficaz, que brinde inclusión, que es lo que todos pretendemos, que con garantía de calidad sobre la base ya de la expertise que las propias universidades que están en funcionamiento lo tienen, y no caer como única herramienta para una nueva oferta universitaria o para un crecimiento del sistema la creación de una nueva universidad. En algunos casos, obviamente, esto podrá ser así, pero creo que ha sido sistemático analizar casi como sinónimos inclusión a nueva universidad o expansión del sistema a nueva universidad, y no es esta la única herramienta, y no en todos los casos esto obtiene el resultado perseguido, que es que en el menor tiempo posible estemos brindando educación de calidad y formando en las disciplinas que la región necesita. Nuestro país tiene una heterogeneidad muy grande a lo largo y a lo ancho de nuestro extenso territorio. Los requerimientos del norte argentino no son los mismos que tienen ustedes en la Patagonia, ni el sector metropolitano, ni la región centro donde yo provengo. Entonces hay que juntarse con los actores locales, los rectores de gestión pública, de gestión privada. Por eso hemos tratado de revitalizar, estamos poniendo mucho empeño en revitalizar los consejos de planificación regional, que haya una participación más activa de los actores locales, los ministros de provincia, pero también de otros actores locales que nos permitan, más allá del diagnóstico de qué ofertas de carreras tenemos en tal o cual región, que nos permitan visualizar en el futuro inmediato al menos cuáles son las necesidades de la región. Y ahí tienen que estar, a mi modo de ver, de una forma más planificada, los esfuerzos del Estado Nacional, los esfuerzos presupuestarios fundamentalmente, ¿no? Atendiendo a esas necesidades regionales más que a demanda local, que también en muchos casos tiene directa relación con lo que se necesita, pero en otros no. Entonces, esto es otra de las cuestiones que creo que hay que trabajar profundamente. Otro de los temas que hemos puesto recientemente en debate dentro del sistema es tratar de ir rompiendo
con la rigidez del sistema universitario argentino, en el sentido de que tenemos carreras que no facilitan no solo la movilidad de estudiantes, sino también la continuidad de los estudios. Estudiantes de la provincia de Córdoba, que después de cursar 3 años psicología por cuestiones familiares, se traslada al marido a la ciudad de Buenos Aires y hace 2 años que está deambulando por la Universidad de Buenos Aires para reconocimiento de equivalencia, para poder seguir sus estudios que inició en una universidad argentina de similares características 3 años atrás. O chicos que empiezan una carrera y que en el medio de su primero o segundo año se dan cuenta que no es realmente lo que su vocación les mandaba, pero tienen alguna carrera en la propia universidad con otras características, con alguna similitud disciplinar que quieren seguir, y que cuando se pasan de carrera resulta que las 8, 9 o 10 materias que hicieron esos primeros 2 años no tienen prácticamente 0 reconocimiento, tienen que empezar de 0. Todo este tipo de cuestiones, a mi modo de ver, actúan como cierto frontón que expulsa a los estudiantes del sistema, y que son algunas de las causas por las cuales tenemos índices de deserción tan altos en los primeros años, ¿no? Por supuesto que no es la única. Yo siempre descreo de las soluciones fáciles o soluciones simplistas, ¿no? Hemos escuchado durante los últimos años, y mucho, aquellos que desde una visión, a mi juicio, exclusivamente economista de la educación, resuelven todos los problemas del sistema universitario argentino poniendo un examen de ingreso. Creo que es no solo que no comparto la solución, me parece que es algo que aborda una temática muy compleja desde un punto de vista muy simple y que no daría ningún tipo de respuesta, sino al contrario, creo que agravaría la situación. Entonces el tema tenemos que abordarlo de diferentes puntos de vista, ¿no? De que no se produzca deserción por causas económicas. Sabemos que hoy que conocemos los índices de pobreza en la Argentina, estamos en índices que son, para la clase política de la cual me siento parte, vergonzantes. Entonces no podemos permitirnos perder estudiantes universitarios por causas económicas. Tenemos que seguir fortaleciendo los programas de becas, que son muy buenos, que hay una inversión muy importante del Estado en los últimos años en apoyo en becas a nuestros estudiantes. Esto hay que mantenerlo y sostenerlo y profundizarlo. Ahora, nuestra función en este punto central es de formadores. Estamos acá para brindar educación. El asistencialismo social está, y muy bien que esté, en desarrollo social. Nosotros tenemos que atar estos programas de becas a un seguimiento académico, cosa que en algunos aspectos esto no se ha hecho, y creo que es un tema que también tendemos a que se vaya modificando. Perdón la interrupción. La ley Perón-Balbín, tal cual la definiera Adolfo Stubren, yo la definía como ley Tayana, planteaba el ingreso directo, salvo situaciones puntuales, o sea, no habla de examen de ingreso, sino ingreso directo, salvo situaciones puntuales, que uno lo puede decir en el vocabulario actual, capacidades educativas, o sea, infraestructura, equipamiento, características de carrera que más está vinculado al tema de lo que se denomina números clausos, más que examen de ingreso. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Comparto lo que decía la ley Tayana, lo comparto 100%, porque nosotros tenemos esa realidad hoy muy palpable en muchas carreras. O sea, digo, en este aspecto, lo que nosotros no podemos hacer es limitar el ingreso por razones económicas, por falta de presupuesto. Eso es lo que no tenemos que hacer. Pero cuando nosotros tenemos carreras como ciencias médicas, donde los que nos van a atender dentro de un tiempo, esperemos que sea el más lejano posible, que se están formando ahí desde el primer día, están haciendo sus prácticas ante los efectores, y los efectores son tan limitados, son los hospitales públicos o con acuerdos con privados que están en la región, no hay otros, no lo podemos inventar, no lo solucionamos aumentándole el presupuesto, duplicándole el presupuesto a una facultad de ciencias médicas en estas ocasiones. O lo de Luna, ¿no? Lo vinculado al arte. Si no hay una expertise artística previa, no se puede, digamos, es de pura razonabilidad. Y eso es lo que entiendo yo que estaba contemplado en la ley Tayana, y lo comparto 100%. En lo anterior, en la creación de nuevas universidades, también es conveniente un razonable nivel de planeamiento y autorregulación, porque tampoco tiene sentido que entre universidades públicas que estamos financiadas por el Estado estemos replicando cosas
una cuestión próxima, cercana, o sea, como que son más que del Estado, es una deuda pendiente del propio sistema de universidades, el procurar niveles de autorregulación como lo tiene España o un país pequeño en América Latina como es Costa Rica. No es el Estado, sino que es las propias universidades las que autorregulan. Sí, comparto, creo que es otra de las cuestiones que tenemos que ver dentro del propio sistema universitario. Se ha tergiversado tanto el funcionamiento de los CEPRES que prácticamente nos habíamos limitado en los últimos años a ver cuando había una oferta extra región a levantarle el tapial para no dejarla entrar. Claro. Sin siquiera analizar esto, que sería lo importante. Mientras tanto nos pisábamos los callos. Mientras tanto nos pisábamos los callos entre las vecinas. Entonces esto creo que indudablemente tiene que ser así. Yo ejemplificaba, creo que en el último plenario del cine en Jujuy, un poco esto que vos estás planteando, ¿no? Yo soy abogado y me he cansado de decir, aparte como soy abogado lo puedo decir más fuerte, que si hay algo que no está necesitando el país es más abogados. Hay abogados por todos lados. También que tenemos la reserva de un poder exclusivo para nosotros, uno de los 3 poderes del Estado exclusivo para los abogados, pero no es una necesidad del país. Pero si uno va a Salta y Jujuy, por ejemplo, 2 provincias del norte, y vemos que ninguna de las universidades nacionales tiene carrera de abogacía y que después los actores locales nos muestran las deficiencias en la formación de esos profesionales que son después los administradores del Poder Judicial, tal vez en Salta o en Jujuy tengamos que pensar que una universidad pública tenga una carrera de abogacía. Sí. Vos me planteás que San Isidro o Almirante Brown, para nombrar dos universidades de reciente creación en el conurbano bonaerense, van a poner abogacía donde hay carrera de abogacía por todos lados. Me inclino a decir que no. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones creo que es importante que nos animemos a ponerlo arriba de la mesa y a encontrar dentro del sistema las soluciones que no solo el sistema, que el país necesita. Hay un punto que en el corto tiempo que estás a cargo de la Secretaría de Políticas de Universidades aparece como una fortaleza de la política, que es el tema de la transparencia. Me gustaría si querés decir bueno, algo nosotros sobre lo hemos planteado como uno de los ejes del inicio de la gestión. A la par de una educación con calidad, a la par de pensar un sistema de expansión de la educación superior con ciertos niveles de planificación, siempre, lógicamente, respetando las autonomías universitarias, exigiendo de alguna manera o reclamándole, porque no es una exigencia, a las universidades que no lo tienen, que entren en procesos de planificación estratégica que permitan marcar que tengan un horizonte a más mediano y largo plazo, aprovechamiento de los recursos del Estado con menor discrecionalidad, por ende más eficaz y absolutamente transparente. Cuanto menos fondos tengamos en la Secretaría de Políticas Universitarias y estos fondos estén más en las universidades, si las universidades responsablemente planifican y ejecutan su presupuesto, vamos a tener sin duda políticas educativas mucho menos discrecionales que las que hemos tenido hasta el día de hoy. Y la transparencia está relacionada directamente con la puesta arriba de la mesa para que todos los actores del sistema universitario conozcan no solo qué es lo que hace el sistema o el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Política Universitaria con los fondos que a través del fundar el Congreso de la Nación nos delegan la responsabilidad de la utilización, sino también que en las convocatorias que se hacen estén todas las universidades enteradas desde el inicio y tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones. Es decir, levantar el teléfono a algunas y a otras no, para decirle vamos a sacar una convocatoria por esto, vayan preparando su proyecto. Que eso no pone a las universidades en la misma línea de largada. Todos tienen que estar en la misma línea. No pone a las universidades en la misma línea de largada. Entonces esto creo que hace esencialmente la transparencia más allá de la transparencia en la ejecución de los fondos. Creo que, y en esto tratamos de ser fieles al planteo y de cumplirlo al pie de la letra. Y uno de los nuevos temas que ha planteado el ministro de Educación que se refiere a la articulación con el nivel secundario. Una reflexión porque estamos en una situación, ante todo los dos somos profesores, hemos estado a cargo de universidades y vemos
con preocupación el nivel que vienen los chicos, ¿no? Yo ¿Qué creo que cosas acá podemos hacer para contribuir a mejorar? Que acá hay varias cosas. No plantear la problemática de la articulación como una cuestión fundacional. Es decir, llegamos nosotros, el ministro Burrich, el secretario Cantar, y nos dimos cuenta que hace falta articular entre la secundaria y la universidad, porque esto no es así. Digamos, este es un tema que está planteado hace mucho tiempo como una necesidad, que hay muy buenas experiencias de varias universidades que han realizado o con las jurisdicciones provinciales o con algunos colegios muy buenos proyectos de articulación, incluso con muy buenos resultados, pero que han sido experiencias aisladas, por iniciativas individuales. Y lo que nosotros creemos que hay que hacer es darle mayor institucionalidad al proceso de articulación. Primero, saliendo del debate histórico argentino de echarnos las culpas unos a otros. Hay un viejo rock and roll decía que la culpa ajena es barata, regalarla cuesta poco. Entonces, el sistema universitario, nos encerramos en el sistema universitario y decimos, los chicos vienen mal formados la secundaria es un desastre, cada vez viven en peor, no saben leer, no saben escribir. No es nuestro problema. Y no es nuestro problema, resuélvanlo. Los ministros de provincia, lo hemos escuchado en el Consejo Federal durante años, es decir, los universitarios tienen una visión cerrada, no se abren a discutir con nosotros, son elitistas. Creo que hemos dado, en estos cortos meses, hemos dado un paso fundamental, que es tratar de romper con esta lógica de echar las culpas ajenas y darnos cuenta de que este es un problema grave, que la Argentina indudablemente ha retrocedido en sus niveles de educación, particularmente en lo que es la educación inicial, primaria y secundaria, y que esto no se soluciona aisladamente en la jurisdicción provincial, ni aisladamente desde el sistema universitario, ni sacándose la responsabilidad a la jurisdicción provincial del secundario al primario al jardín, después le echamos la culpa a los pobres padres, ni tampoco los universitarios diciendo no, este no es nuestro problema. Creo que hay que aprovechar estas experiencias que decía al principio, buenas experiencias que hay que exponer estas buenas prácticas. Ustedes en Río Negro tienen un buen ejemplo de esto, entre tantas otras, y empezar a trabajar seriamente en esto, en ver cuáles son los inconvenientes que tenemos, empezar a mezclar las realidades del sistema universitario, tratar de que ese salto del secundario al universitario no sea un salto tan alto y que dificulte el aprendizaje de nuestros jóvenes. Acá esencialmente se pasa de un sistema absolutamente escolarizado, como es hasta el término del secundario, a un sistema mucho más autogestionado en la universidad. Y está bien que sea autogestionado, porque estamos diciendo que tenemos que preparar profesionales que se adapten a los cambios, no que tengan el manualcito y lo repitan, porque después cuando le cambiaron 2 palabras ya no saben para dónde arrancar. Entonces, esto tiene que ser un tema esencial, y que va a favorecer la formación, a recuperar los niveles de calidad de nuestra enseñanza media, y que va, indudablemente, si eso lo logramos, va a repercutir positivamente en el sistema universitario. Obviamente, esto no es mágico, ni se va a hacer en 1 o 2, ni siquiera en 5 años, pero si podemos empezar a practicar la idea del exministro Tedesco, de un plan decenal, y este tipo de cuestiones en el plan decenal tiene que aparecer, y tenemos que ver cómo la vamos midiendo con los plazos de evolución. Visibilizar el problema y decir, de acá a 10 años, puede ser a 20, pero algo que nos comprometamos todos, digamos, a alcanzar, y bueno, no desesperarnos si no lo logramos en forma inmediata, pero saber que en determinado horizonte de tiempo va a haberlo. Así es. Tenemos el Consejo de Universidades, que ha tenido algunos avances en todo el tema de las carreras que están reguladas y que para acreditación de la calidad. ¿Cuál es la agenda sobre esto, ¿no? O sea, porque... Bueno, hemos tratado, te consta, vos sos parte del Consejo, que el Consejo vuelva a funcionar. Veníamos de un último año y medio largos, pocas reuniones, prácticamente escasísimas reuniones. Hay temas que son muy centrales, queremos ver si podemos resolver el tema de cómo evaluar las carreras a distancia, todo el tema de educación a distancia, que tenga resolución antes de que termine este año. Estamos con algún retraso que
por las propias dificultades, ¿no?, de las carreras, pero abogacía y contador público, que también estamos muy cerca de avanzar en su inclusión dentro del artículo 43. Y que además algunas de ellas están vinculadas también a la educación a distancia, como es la formación de derecho a distancia. Exactamente. O sea, coincide la regulación de la educación a distancia con una carrera que está regulada. Exactamente, estamos como el caso de que primero el huevo o la gallina, ¿no? Que necesitamos la regulación de educación a distancia para después entrar en la acreditación de abogacía o viceversa. Yo creo que no hay que condicionar una cosa a la otra y procurar que en los meses que nos quedan el Consejo de Universidades avance en estos aspectos. El CIN ha hecho un trabajo importantísimo, la verdad, a través de la Comisión de Acreditación en los 2 últimos años, con un esfuerzo muy grande, trabajar con las actividades reservadas, en rediscutirlas y reducirlas realmente a lo que debe ser, pasar de lo que las primeras experiencias donde tenemos carreras con más de 30 actividades reservadas a un grupo de 6, 7, 8 y más que eso. Este esfuerzo de trabajo del cine es muy valorable y obviamente lo vamos a tener presente para poder avanzar en este aspecto. Pero bueno, la conversación me llevó a hablar más que nada de las dificultades y las deficiencias que veo en el sistema y no quiero que quede esta entrevista con una visión diferente de la que tengo con respecto al sistema universitario argentino, que pese a todas estas dificultades sigue siendo un sistema que tiene un altísimo reconocimiento, no solo en la región, sino internacionalmente, de la calidad del sistema universitario argentino. La particularidad del relacionamiento que tiene el sistema universitario argentino y que, más allá de la experiencia de mi propia universidad, este año con las universidades, y no solo con las universidades, con los ministerios de educación de otros países, como el caso de Francia, como el caso de Alemania, da muestra de que países que uno cree o entiende que están en el top 5 de Europa reconozcan en la Argentina un par con quien llevar adelante proyectos de investigación, doble títulos, tareas conjuntas, con un altísimo respeto del profesional que forma nuestras universidades. Esto no quiero dejar de remarcarlo porque empezamos por un camino que, si nos quedamos solamente con eso, pareciera que somos un desastre, y mi opinión es que el sistema argentino está muy bien. El sistema universitario argentino es un sistema, reitero, con un altísimo reconocimiento regional e internacional, pero que no nos conforma, que creemos que hay cosas que hay que mejorar, que son las que planteamos al principio, y bueno, ese es el gran desafío. De hecho, más del 50% de los investigadores del Sistema Científico Nacional están en las universidades. Están en las universidades. Así que eso indica, digamos, la potencia que tiene el sistema universitario. Pero además la potencia, la generación de conocimiento. Lo hemos charlado en muchas ocasiones, no solo con el ministro Burrich, sino en la oportunidad de tener reuniones con el presidente Macri. Decimos, una Argentina que pretenda entrar en un proceso de desarrollo con crecimiento en la producción no puede pensar esto sin hacer pie y respaldarse en el sistema universitario como generador de conocimiento y como la posibilidad de transferir ese conocimiento al medio socioproductivo. No hay país del mundo que podamos ver en las últimas 2 décadas que ha pegado un salto en su crecimiento, que no ha tenido ese salto, no ha estado respaldado en un sistema universitario muy activo y con mucha interacción con el sistema socioproductivo. Y esto es la gran potencialidad que tiene la Argentina hoy en su sistema universitario. Digamos, tenemos un buen sistema universitario, lo que hay que seguir trabajando en procesos de mejora continua, Totalmente. Incorporando cosas que lo hagan cada vez mejor. Así que es más bien lo que podríamos llamar política de Estado más que política de gobierno. Exactamente. Por eso resaltaba lo de pensar en educación en un plan decenal, que vaya mucho más allá de los 4 años de un gobierno de turno. Y si bien a los inicios de la democracia, como en otras épocas de la historia, siempre el sistema universitario público ha sido tensionado por las cuestiones políticas partidarias, no sé cuál es tu visión a más de 30 años de la recuperación de la democracia, como que esos puntos de diferencia cada vez son menores en lo que podríamos llamar y que se trasluce en el CIN, ¿no? O sea, acuerdos plenarios, algo, digamos, de madurez, ¿no? Los actores universitarios no son ni Carmelitas Descalzas, ni Heidi. Todos tenemos nuestros
intereses políticos, nuestra visión política, pero si hay un lugar en la Argentina de los últimos 10 años donde la famosa grieta no apareció, es en el sistema universitario. En el sistema universitario, más allá incluso de las mayorías circunstanciales de unos u otros sectores, siempre en los grandes temas se ha sabido sentarse arriba de la mesa, buscar los denominadores comunes y llegar a acuerdos plenarios como los que vos señalás, que han garantizado que haya esta convivencia tan fuerte dentro del sistema, más allá de los pensamientos políticos de cada uno de los actores. Y esto es un tema para valorar, sobre todo en una Argentina que vivió, a mi juicio, una de las peores cuestiones, o las que más critico del gobierno anterior, ha sido que ha sido alimentador de esta separación entre los argentinos, de esta grieta, que en algunos casos hasta impidió que nuestro seno familiar o con nuestras amistades determinados temas los evitemos, porque si no terminábamos discutiendo de la peor manera. Bueno, esto el sistema universitario supo sobrellevarlo muy bien e indudablemente es un potenciador del sistema. Han transcurrido más de 25 años de la Ley de Educación Superior. Ninguna ley es eterna y obviamente la sociedad evoluciona. ¿Y cuál es la idea que tienen respecto a la agenda de un tema como ese, que es sumamente complejo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que evitar desde los principales actores del sistema universitario, nosotros desde el Ministerio, ustedes desde cada una de las universidades, los estudiantes de sus actividad gremial, los docentes de las propias, de que nos encontremos con sorpresas de modificaciones legislativas como las del año pasado, que más allá de su valoración en particular, que no resultan de consenso. Lejos de resultar de consenso, no sé si todo, pero la gran mayoría de los actores nos enteramos cuando estaba publicado en el boletín oficial. Entonces, me parece que es un tema que no es un tema tabú, que no lo debemos esconder abajo la alfombra, pero con esta madurez que tiene el sistema universitario, con esta madurez que tiene el Consejo de Rectores que reconocíamos recién, creo que es un tema que tiene que empezar a ponerse en debate. ¿Qué es lo que queremos? Primero, ¿qué es lo que queremos? No se va a escuchar desde mi boca, desde la Secretaría de Política Universitaria, el bombo de vamos a modificar la ley de los 90, porque vamos a modificar la ley de los 90, digamos, vamos a ver qué cosas se puede mejorar, qué cosas podemos hacer, y si se logran los consensos, si hay la posibilidad de lograr consensos, que yo creo que dentro del sistema universitario, particularmente dentro de la conducción de los rectores, es muy factible que encontremos esos consensos, estaremos alentando una nueva ley de educación superior. Incluso el diálogo también con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Totalmente, seguro. Que recordemos que en los años 60 tuvimos laico libre, un conflicto agudísimo respecto a la existencia o no de la universidad privada. Y ahora hay una... Viene muy bien lo que decís, porque justamente han cambiado los tiempos. Los últimos 10, 15 años, por lo menos 20 diría yo, esa vieja idea del conflicto entre las universidades públicas y las universidades privadas, no digo que haya desaparecido, pero está reducido a una mínima expresión. Los acuerdos en el Consejo de Universidades es un reflejo de eso, ¿no? ¿Una reflexión final? Bueno, no, felicitarte a vos y a todo el equipo por el trabajo que han hecho, por esta iniciativa de mostrar, de hacer visible el sistema universitario, no con una foto actual solamente, sino con un raconto de la historia reciente. Y bueno, esperemos que algunas de estas cosas que hemos esbozado acá sean compartidas y que podamos ir de a poco, ir paso a paso, como diría el director técnico Reinaldo Merlo, ir obteniendo estos mejores resultados para el sistema universitario argentino, que indudablemente van a redundar en mejores resultados para la Argentina. Gracias, Nicky. No, a vos.